Bueno, hola a todos y a todas. Vamos con la segunda clase del enfoque práctico de proteínas. Hoy lo que vamos a ver es la utilización proteica y vamos a ver dos métodos, kilocalorías no proteicas sobre gramo de nitrógeno y P%. Bueno, como les mostraba en la clase pasada, acá tenemos todos los temas que vamos a desarrollar en el enfoque práctico. La clase pasada vimos balance de nitrógeno y necesidades proteicas. Hoy vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con kilocalorías no proteicas sobre gramo de nitrógeno y P%, que refieren a la utilización proteica. ¿Qué es la utilización proteica? Bueno, algo ya vimos en relación al metabolismo de las proteínas la clase pasada. Y vimos que cuando las proteínas no tienen la energía necesaria para poder cumplir su función plástica o estructural, se metabolizan como energía. ¿Y cuál es el proceso que sigue para poder o que desarrollan para poder metabolizarse como energía? La desaminación. ¿Por qué se desaminan? Bueno, porque justamente necesitan desprenderse de aquello que les permite cumplir su función estructural y plástica, que es el nitrógeno. Entonces, por un lado, lo que se va a formar, el nitrógeno como forma de amoníaco, se va a formar la urea, y la urea va a ir a eliminarse, ¿sí?, en forma por orina. Y por otro lado, tenemos los carbonos y los hidrógenos, ¿sí?, que van a ir a formar, a ser parte del ciclo de Krebs para aportarnos energía, a formar una parte de cuerpos cetónicos, ¿sí?, o a formar glucosa como gluconeogénesis. ¿Está bien? Entonces, este es el proceso que se genera cuando las proteínas o cuando los aminoácidos, mejor dicho, no pueden ir a formar una proteína. Por lo tanto, se deshacen del nitrógeno, que en forma de urea va a aparecer en la orina y va a ser eliminado, y por otro lado, los carbonos y los hidrógenos van a ir a cumplir una función energética. ¿Por qué? Porque las proteínas, para poder cumplir la función plástica, necesitan de energía. Si no tenemos energía, que la función energética la tienen fundamentalmente los hidratos de carbono y como reserva energética las grasas, si no tenemos la energía disponible necesaria, las proteínas no pueden, el organismo no puede cumplir esa función y van a cumplir una función energética. Entonces, para pensar en la función de las proteínas y si las proteínas cuentan o no cuentan con la energía necesaria, tenemos dos métodos que nos permiten calcular esa relación y pensar si estamos en una relación óptima o no en relación a la energía y a las proteínas. Estos dos métodos se aplican en lugares distintos. Por un lado tenemos las kilocalorías no proteicas sobre gramo de nitrógeno, que es en base a la fórmula calórica, ¿sí? Nosotros vimos hace algunas clases lo que tenía que ver con fórmula sintética y dentro de la fórmula sintética la fórmula calórica, ¿sí?, que es el RED, y tenemos la distribución porcentual de los macronutrientes. Bueno, en base a esa fórmula calórica vamos a calcular este método. Ahora vamos a ver cómo. Y después tenemos el P%, que se puede aplicar a un plan de alimentación o a preparaciones. Como nosotros todavía no vimos planes de alimentación, lo vamos a aplicar a preparaciones. Bueno, vamos a empezar con kilocalorías no proteicas sobre gramo de nitrógeno. Lo primero que, como dijimos, tenemos que hacer es calcular la fórmula calórica. La fórmula calórica está compuesta por un RED, ¿sí?, que ustedes ya saben cómo calcular. Tenemos un montón de fórmulas, o un montón no, pero varias fórmulas para poder llegar a calcular el RED específico para una determinada persona. En este caso son 2.300 kilocalorías. Y la relación, ¿sí?, la relación porcentual de cada uno de estos macronutrientes en relación a ese RED. En este caso tenemos una distribución normal, lo que llamamos una distribución normal, aunque ya habíamos visto que tenemos rangos y son rangos amplios. Pero acá tenemos 55% de hidratos de carbono, 15% de proteínas y un 30% de grasas. Esos porcentajes que se desprenden de estas kilocalorías lo traduzco en kilocalorías y lo divido por el factor de Atwater, cada uno de los macronutrientes con su factor de Atwater, y me da la cantidad de gramos, ¿sí?, por día que va a tener que consumir esta persona, ¿sí?, en relación a cada uno de los macronutrientes. Ahora,
Las kilocalorías no proteicas sobre gramo de nitrógeno lo dice el nombre de donde tenemos que sacar cada uno de los datos. Las kilocalorías no proteicas, como ven en esta diapositiva, van a estar dadas por las kilocalorías que son aportadas por los hidratos de carbono y las kilocalorías aportadas por las grasas. ¿Sí? Vamos a tener que sumar, en este caso voy a tener que sumar 1265 más 690. ¿Sí? Esa va a ser la parte de las kilocalorías no proteicas. Luego, tengo que calcular los gramos de nitrógenos. Y eso ya lo estuvimos viendo en la clase pasada bastante fuertemente. ¿Cómo lo calculo? Bueno, en base a los gramos, ojo, porque acá son los gramos de proteínas, no las kilocalorías, dividido, en este caso por 6,25 me va a dar los gramos de nitrógeno. ¿Sí? En este caso, 86,2 gramos de proteínas dividido 6,25 me da 13,7 gramos de nitrógeno. Y lo ubico en la ecuación. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación que la tienen acá escrita? 1265 más 690 son las kilocalorías no proteicas, las kilocalorías provenientes de los hidratos de carbono y de las grasas, dividido los gramos de nitrógeno, 13,7, que se desprenden de la cantidad de los gramos de proteínas de la fórmula calórica, de los gramos de proteínas. Eso me va a dar un número y eso tiene que ver con la relación entre las kilocalorías y los gramos de nitrógeno. En este caso nos da 142,7 kilocalorías no proteicas sobre gramos de nitrógeno. Vamos a ver ahora a qué nos referimos con este valor. Entonces, tenemos un margen que son los valores normales, ¿sí? Que es de 120 a 180 kilocalorías no proteicas sobre gramo de nitrógeno. Si los valores están dentro de este margen, ¿qué significa? Bueno, que esa fórmula calórica contiene todas las kilocalorías necesarias para que esa cantidad de proteínas se puedan ir a cumplir su función plástica o estructural. ¿Sí? Sabemos que esta relación está bien y es óptima para que eso suceda. ¿Qué pasa cuando esa relación es menor a 120? Bueno, la conclusión que podemos sacar acá es que no hay suficiente energía para metabolizar esa cantidad de proteínas. Ustedes piensen que la fórmula calórica es lo que yo me propongo para poder después diseñar un plan de alimentación. Esto pasa con los planes de alimentación que son muy altos en proteínas. ¿Sí? Entonces, parte de esas proteínas, si son muy altos y las kilocalorías no pueden acompañar, van a ir a metabolizarse como energía, ¿sí? Y no como función plástica, que es su función principal. Ahora, ¿qué sucede si esa relación es más de 180? Bueno, en realidad mucho no vamos a poder decir en relación a esto. Lo que podríamos decir es que se podría aumentar esa cantidad de proteínas porque hay energía suficiente para metabolizar más cantidad de este macronutriente. ¿Sí? Ahí hay que analizar, tampoco podemos decir que cumplimos o no cumplimos con las recomendaciones, porque como ya vimos, hay otros métodos para saber si cumplimos o no cumplimos con las recomendaciones, y no es en base a la fórmula calórica. ¿Sí? Nosotros podemos saber si cumplimos con la recomendación en base al requerimiento de proteínas multiplicado por el peso y corregido por la digestibilidad. O en un adulto sano, con un balance de nitrógeno neutro, sabiendo que tenemos que reponer esas pérdidas. Pero no podemos saber si cumplimos o no cumplimos la recomendación con el balance, con las kilocalorías no proteicas sobre gramo de nitrógeno. Lo que sí podemos saber es si tenemos energía suficiente para que esas proteínas en las cuales nos estamos proponiendo cumplir en el plan de alimentación, porque esto después se va a traducir en alimentos que va a tener que consumir la persona, si esa cantidad de proteínas van a poder metabolizarse con su función estructural o no. O parte de esas proteínas se van a metabolizar como energía. ¿Sí? Esto es lo que nos refiere la utilización proteica. ¿Sí? No son las recomendaciones. No es si cubro o no cubro recomendaciones. Es si esas proteínas pueden cumplir su función. ¿Cómo van a cumplir su función si cuentan con energía disponible? Como dije antes, este método es en base a la fórmula calórica. Piensen que de la fórmula calórica después más adelante se va a desprender el plan de alimentación. Así que es importante que podamos pensar en estas cuestiones para pensar si estamos dando un buen equilibrio entre los macronutrientes. Avanzamos un poquito más.
Vamos al otro método, ¿sí? El otro método es el P%. Yo les decía al inicio de esta presentación que el P% nos va a servir para pensar en preparaciones, ¿sí? ¿A qué refiere? Bueno, a las kilocalorías proteicas en 100 kilocalorías de la preparación. Puede ser en base a un plan de alimentación, puede ser en base a un alimento, también puedo analizar un alimento en sí mismo, o puede ser en base a una preparación. El valor óptimo, ¿sí?, del P% es del 10%. Todos los valores que estén cercanos al 10% me van a hablar de que ese alimento, ese plan de alimentación o esa preparación contiene a las proteínas y que contiene las proteínas y a la energía necesaria para que esas proteínas se metabolicen con su función específica, ¿sí? Cuando tenemos valores mayores al 10%, las proteínas o parte de esas proteínas se van a degradar para la obtención de energía, ¿sí? Veamos cómo se calcula. Acá tenemos un ejemplo, esto es un desayuno. Entonces acá en el desayuno tenemos una taza de leche, tenemos una taza tipo T, ¿sí?, que acá lo traducimos en 200 centímetros cúbicos. Tenemos quesos 2 cucharadas soperas al ras, que eso se traduce en 20 gramos, perdón. 2 rebanadas o 2 rodajas de pan, que son 50 gramos aproximadamente, y una cucharadita de azúcar tipo T, que esos son 5 gramos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hacer composición química, cálculo de composición química. Bueno, desgloso a cada uno de los alimentos por la cantidad de macronutrientes que tiene cada uno de estos alimentos y calculo las kilocalorías que aporta este desayuno. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Este desayuno nos está aportando 338 kilocalorías totales, ¿sí? Entonces, en 338 kilocalorías totales tenemos 61,6 kilocalorías proteicas. Fíjense que acá comparo kilocaloría con kilocaloría, ¿sí? Ahora, justamente para poder sacar un denominador común o comparar dos cosas distintas, tengo que buscar justamente ese denominador común. ¿Cuál es? Bueno, en 100 kilocalorías. En 100 kilocalorías, ¿cuántas kilocalorías proteicas tengo? Y si hago esa regla de 3, me termina dando 18,1 kilocalorías proteicas en 100. ¿Esto qué significa? Bueno, estoy un poco pasada de ese 10%, ¿sí? Estoy un poco lejos. Vamos a ver con los ejemplos que vamos a ir viendo en la práctica que hay veces que estamos muchísimo más lejos que esto. Entonces tendría que pensar de qué manera por ahí podría mejorar este P%. ¿Por qué? Y porque parte de estas proteínas, estos 15,4 gramos de proteínas que está aportando este desayuno, no van a poder cumplir su función estructural y van a tener que irse a formar energía para poder metabolizar y para poder otorgar energía. Por lo tanto, por ahí podríamos mejorar. ¿De qué manera podemos mejorar esto? Y aportando energía. Y acá tenemos que pensar qué poder modificar de esta preparación, primero para mantener la originalidad de la preparación y que no sea otra, ¿sí? Y para pensar que puedo estar aportando energía, pero estoy aportando también proteínas y esa relación no se va a modificar demasiado. Avancemos un poquito más. Bueno, más que avanzar vamos a retomar. Este 18,2, ¿qué significa? Estoy lejos del 10%. Significa que parte de las proteínas de ese desayuno se van a metabolizar como energía. ¿Cómo podríamos mejorar ese valor? Agregando hidratos de carbono, alimentos que aporten hidratos de carbono y o grasas, que son quienes nos aportan la energía. ¿Significa que tengo que sí o sí llegar al 10%? No, no necesariamente. Quizás con mejorarlo, aunque sea un poco esa relación, ya es algo positivo para este tipo de preparaciones, ¿sí? Como les decía hace un rato, hay veces que la relación da mucho más desfavorable y lo que intentamos buscar es mejorar eso, ¿sí? Pero lo que tenemos que ir pensando y ustedes tienen que ir practicando es qué alimentos modificar que mantengan la estructura de ese plato, ¿sí? Y que nos aporten energía para metabolizar a esas proteínas. ¿Está bien? Bien. Entonces, como venimos diciendo en proteínas, es importante no solo realizar el procedimiento, sino interpretar los resultados. En la guía
tienen en la página 48 el ejercicio 5, 6, 7 y 8, además de los que les vamos a subir. Para redondear la idea, recordemos que estos dos métodos se aplican en lugares distintos. Uno lo aplicamos previo a diseñar un plan de alimentación, que es la fórmula calórica, y otro lo aplicamos a alimentos, allá el plan de alimentación o a preparaciones, para poder pensar en esas dos instancias cómo es nuestra relación entre las kilocalorías y las proteínas. Y tratar de pensar de qué manera puedo llegar o llevar a relaciones óptimas entre estas dos cuestiones. ¿Por qué? Y porque las proteínas son muy costosas muchas veces para poder usarlas como energía. Son costosas metabólicamente hablando y también son costosas cuando pensamos en alimentos. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que los alimentos proteicos, sobre todo los proteicos y las que aportan proteínas de alto valor biológico, son los alimentos más costosos. Entonces, es importante que por ahí, cuando aportamos este macronutriente, pueda ir a cumplir la función principal del mismo. ¿Sí? Es por eso que introducimos estos ejercicios. También tenga presente que esto se usa en la rehabilitación nutricional, que es cuando estamos mirando con una lupa, ¿sí? Esa cantidad de proteínas que estamos aportando, porque necesitamos que sí o sí todo el total de esas proteínas se vayan a la función plástica. Nosotros tenemos dietas donde por lo general, y ya lo vamos a ir viendo porque ustedes pueden empezar a comparar, ¿sí? La recomendación de proteínas con lo que aportamos por medio de la fórmula calórica y el plan de alimentación después. Por lo general esas cantidades siempre aportamos más de lo que necesitamos, consumimos más proteínas de las que necesitamos. Por eso estos no son mecanismos que estemos tan pendientes en la práctica, pero en esta instancia de ustedes les permite poder pensar en estas cuestiones. ¿Sí? En el metabolismo de las proteínas, en la relación entre los macronutrientes y la importancia de esto para que si llegado el caso ustedes están trabajando en rehabilitación nutricional, lo puedan aplicar, o si muchas veces están trabajando con recursos muy escasos, que a veces sucede en los comedores comunitarios, por ejemplo, y estamos dando una fuente de proteína, bueno, poder pensar que esa fuente de proteína tiene que estar acompañada de energía para que pueda cumplir su función. Es importante el procedimiento e interpretar los resultados y poder ir mejorando estos valores en el caso que se los pidamos. Nos vemos en el foro con el resto de las dudas para poder seguir trabajando y profundizando sobre estos temas. Les mando un saludo.